Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador, el que corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Palabra del Señor. Nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Tomen asiento. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santa Teresa de Ávila, la gran reformadora del Carmelo, en el siglo XVI, junto con San Juan de la Cruz, en un siglo de gran crisis que vivía la Iglesia por la relajación de las costumbres, de la moral, de la fe, tal como se ve hoy en día que está ocurriendo lo mismo, y Dios suscitó esta gran santa que reformó no solo la orden carmelitana, a la cual pertenecen Santa Teresa de los Andes y Santa Teresita del Niño Jesús, sino que también a toda la Iglesia. Y Santa Teresa de Ávila, con su ejemplo de vida y su enseñanza, se convirtió en doctora de la Iglesia, enseñándonos un camino de santidad que se llama la vida mística del cristiano. Es un camino místico. ¿Qué significa mística? Significa unión con Dios. Hay gente que dice que el fin de la fe católica es llegar a la santidad. Es cierto, Jesús dice, sean santos, pero es algo más profundo todavía que la santidad. El Señor nos pide la unión con Él, la unión perfecta. Por eso el Evangelio de hoy de Juan, capítulo 15, dice, en boca de Jesús, sin mí ustedes nada pueden hacer. Yo soy la vid o la viña, ustedes son los sarmientos, son los ramos. Si están unidos a mí, podrán dar fruto, tendrán la savia espiritual, la vida de la planta, que en esta analogía para nosotros significa el Espíritu Santo. Entonces, sin Jesús nada podemos hacer, y el camino de la vida cristiana es estar unidos lo mejor posible al Señor, a Jesús. Parece bastante simple, ¿no?, lo que propone Santa Teresa, pero es un camino muy, digamos así, complejo, ¿no? Hay que ir dando pasos para llegar a esa unión perfecta y alcanzar no solo la santidad, sino que mucho más que eso, la unión perfecta con Dios. Para eso, Santa Teresa escribió varios libros, uno sobre la vida y otro también sobre el alma, cómo es esta fortaleza o este castillo interior que hay en el alma. Ella dice que nosotros como que vivimos volcados hacia el exterior, hacia el mundo, ¿ya? Y lo mismo había descubierto muchos siglos atrás San Agustín, que dijo en su libro Las Confesiones: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo que te buscaba en la exterioridad del mundo y tú estabas en lo más íntimo de mi corazón. O sea, lo mismo descubre Santa Teresa. La vida más perfecta la encontramos no volcados hacia afuera, sino hacia dentro. Entonces, en nuestra alma existe un castillo,
un castillo, un verdadero castillo en el alma de cada ser humano. Y hay que ir pasando por moradas o distintas salas hasta llegar a la sala principal, que es donde habita Dios. O sea, Dios está en lo más íntimo de nosotros, en nuestra condición espiritual. Pero para llegar a esa sala tenemos que ir pasando distintas pruebas. Son 7 moradas. Normalmente nosotros, como ella dice, vivimos en el mundo, ¿no? Vivimos volcados a las cosas, a las preocupaciones mundanas, que las riquezas, que los placeres, que la fiesta, pasarlo bien, que el prestigio, la fama, el poder. Y ahí nos vivimos, ¿no es cierto?, perdiendo toda la existencia terrestre en cosas superficiales. Y entonces no somos felices, porque en el mundo habita una serie de alimañas, dice ella, es decir, de animales peligrosos, insectos terribles, ¿no es cierto?, que son como unas culebras, unos escorpiones, unas arañas venenosas, que son verdaderos demonios y que atentan contra nuestra alma, porque eso es lo que encontramos en el mundo: pecado, alejamiento y apostasía de Dios. Pero ella dice que podemos hacer el esfuerzo de entrar en este castillo interior que está en el alma, y eso se hace por medio de la oración. Cuando nos decidimos a ser personas espirituales de oración, podemos ingresar en este palacio, en este castillo que todos tenemos en nuestra alma. Entonces, en la primera morada que nosotros encontramos al entrar en la vida espiritual, en la vida de oración, recordemos que ella es carmelita, entonces contemplativa, pero esto vale para todo cristiano. La primera morada se llama la morada de la lucha contra el pecado mortal. Hay que luchar férreamente para no cometer pecados mortales. ¿Qué significa un pecado mortal? Es una ofensa a Dios, es perder la amistad con Dios hasta el punto de que si nos morimos en ese momento, nuestra alma se condena para siempre. Entonces hay que luchar contra el pecado mortal. El pecado mortal entonces produce la muerte del alma. Por ejemplo, el asesinato, matar a alguien también con nuestras palabras, como quitarle la buena imagen a otro hermano por medio de una calumnia, por ejemplo, puede ser un pecado mortal. El odio, la rabia, el desearle el daño, la muerte a alguien, aunque sea en el pensamiento inclusive, puede ser un pecado mortal. El adulterio, por cierto, ¿no es cierto?, vivir sin mucho respeto a los 10 mandamientos en condición grave, siempre será pecado mortal. Entonces hay que luchar contra eso, porque qué terrible perder la vida, ¿no es cierto?, y que nos encontremos con la condenación eterna, el infierno. No, hay que luchar y se puede. Se puede con la vida de oración, con los sacramentos en la iglesia, con la confesión. Y cuando logramos superar el pecado mortal, empezamos a luchar contra el pecado venial. Venial es un pecado leve. A lo mejor yo no voy a matar a alguien, pero son como accesos de rabia que tengo de repente, se me va la lengua, hablo mal de alguien, o digo mentiras, o saco algo del trabajo y me lo llevo para mi casa, robo, no devuelvo las cosas que me han prestado, pero cosas chicas tal vez, no muy graves, que no hacen mucho daño, pero igual son pecados. Igual son pecados, ¿no? Tal vez no voy y cometo adulterio, no ofendo mi matrimonio, a mi esposo, a mi esposa con un adulterio, pero a lo mejor tengo malas miradas, ¿no? Eso puede ser un pecado venial. Y hay que luchar con eso, contra eso, fuertemente, porque si no superamos el pecado venial, ni siquiera hemos llegado a la santidad, que es lo que Santa Teresa nos está mostrando. Cuando logramos superar esta segunda sala o morada, que es la lucha contra el pecado venial, pasamos a la tercera sala, que es la lucha contra la imperfección, que son todos esos apegos humanos, que son personas que ya llegan a un estado de vida cristiana muy profunda, que son muy buenas personas, pero todavía están apegados a sí mismos, pero están luchando contra las imperfecciones, contra los apegos, tantos apegos, tantas cosas a las cuales nos sentimos atados a este mundo, que no nos permiten avanzar en la vida espiritual. Entonces, si superamos esas 3 salas, hemos terminado un proceso que se llama vía purgativa.
¿ya? En la vía de la purificación. Y entramos a otro camino ya superior que se llama vía iluminativa. La iluminación consiste ya en vivir la santidad de los hijos de Dios. Y ahí entramos a una cuarta sala, dice Santa Teresa de Ávila en las 7 moradas. Y en esta sala, como que de alguna manera participamos de la cruz de Cristo, ya en la humillación. Cuando nosotros somos humillados, ¿ya? Y aceptamos esa humillación, entonces estamos en esa cuarta morada porque estamos muriendo a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro individualismo, a nuestro egoísmo, y permitimos que Jesús sea lo más importante en nuestra vida. ¿Ya? Eso es como vivir las bienaventuranzas que decía Jesús. Felices ustedes, siéntanse felices, contentos, cuando los calumnien, cuando los humillen, cuando los persigan, cuando hablen mal de ustedes por causa del Evangelio, porque a ustedes les pertenece el reino de los cielos. Entonces, la persona que vive la bienaventuranza ya está en la santidad de los hijos de Dios. Esa es la cuarta morada, pero todavía nos quedan 3. Esta cuarta morada, que es un tiempo de humillación, como de morir a sí mismo, nos lleva a la quinta morada, que es como resucitar con Cristo en una vida de gran amor, de gran alegría, de mucha caridad con el prójimo. Y ella lo compara como ese gusanito de seda que entra en un capullo y después sale de esa crisálida como una mariposa y empieza a volar, porque la persona que es santa, que vive en la gracia de Dios, que ya no peca, que está luchando fuertemente contra el pecado venial, la imperfección, y acepta morir a su yo, a su ego, a su egoísmo, entonces queda libre para amar, dice ella, y puede volar como esa mariposa, y puede amar libremente y entregarse por los demás, vivir la caridad perfecta. Todavía estamos en la quinta morada, nos faltan 2. ¿Qué podrá venir después de la santidad? Entonces Santa Teresa enseña que hay otro camino más importante, que se llama la vía unitiva, que es la unión perfecta con Jesús. Y la sexta morada es también una especie de muerte, pero una muerte mística, una muerte espiritual, en que se produce una sequía espiritual, un abandono total de Dios, y eso incluso Jesús lo vivió en el Jueves Santo, con esa angustia de muerte, ¿no? Es la sexta morada. A Edith Stein también le pasó eso, que ella sintió ese abandono total de Dios. A Santa Teresa de Calcuta también le pasó sentir ese abandono de Dios, como le pasó a Jesús cuando estaba en la cruz. Padre, Elí, Elí, lama sabactaní, Padre, ¿por qué me has abandonado? Entonces es la muerte mística del alma, cuando se vive esa oscuridad total, pero en una entrega de total confianza también, porque Jesús dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces en esa sexta morada se produce la unión con Cristo crucificado y se produce esa muerte total del yo en unión con Cristo. Entonces con San Pablo decimos: ya no vivo yo, sino Cristo crucificado vive en mí, Jesús vive en mí. Y la séptima morada entonces es la resurrección del alma, que incluso ya en este mundo se puede vivir. Los grandes santos lo han logrado, como estos santos que conocemos: Santa Teresa de Ávila, hoy celebramos, y sus hijas espirituales, Santa Teresita del Niño Jesús y Santa Teresa de los Andes. ¿Ya? Se puede. La séptima morada es vivir completamente unidos a Dios. Es totalmente en este mundo, ya no vivir uno, sino Cristo vive en mí. Se puede producir eso, hermano. Todos estamos llamados a la santidad y a vivir la perfección de la vida cristiana. Pero tenemos que comenzar por el primer paso, que es entrar en este castillo o en esta morada interior por medio de la oración. La oración. Con oración todos ya estamos encaminados hacia la santidad, hacia la vida plena de hijos de Dios. Pero al principio cuesta mucho, hay que perseverar, vamos a caer una vez, 2 veces, 3 veces, a veces los vicios cuesta mucho sacarlos, pero hay que dar la pelea hasta desenraizar completamente toda esa maleza, todos esos vicios y llegar a las moradas superiores, que en realidad cada vez son más inferiores, porque tenemos que ir entrando hacia lo más profundo del alma, que es donde está Dios. Dios está en nosotros.
Esa es la gran enseñanza que hoy día nos deja Santa Teresa de Ávila y que la acompañó también San Juan de la Cruz, que decía lo mismo: hay que pasar por la noche oscura para llegar al encuentro con el esposo divino, que es Jesús. Muy precioso, entonces, darle gracias a Dios hoy día por estos santos españoles, santos místicos que iluminaron la fe de todos los cristianos. Para el resto de la historia, hasta el fin de los tiempos, tendremos estos grandes faros, estas grandes luminarias que son Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, que nos enseñan que el camino de la santidad es el camino de la felicidad y que para eso vale la pena abandonar todas las pompas mundanas, digamos, todos los brillos que hay, que nos rodean, y quedarnos con lo mejor, lo más precioso, que no se puede pagar con dinero, solamente con amor, porque Dios es amor y Él no está entonces afuera, sino que está en lo más íntimo de nuestro corazón. Que Santa Teresa de Ávila entonces nos ayude, interceda por todos nosotros para que seamos hombres y mujeres de profunda oración y así nos encontremos más plenamente con Cristo el Señor. Así sea. Amén.